Comencemos en el día de hoy, ¿verdad? Y tengamos un mensaje de manera introductoria de lo que es una línea de pensamiento que queremos dirigir al aspecto de la familia. Al aspecto de la familia. ¿Por qué lo hemos titulado Estamos construyendo? Definitivamente como seres humanos constantemente estamos en una construcción. Algo nosotros tenemos que hacer. Siempre algo tendremos que hacer. Desde que nacemos vamos evolucionando, entramos en conocimiento, vamos pasando diferentes etapas y cada etapa que vamos pasando requiere algo adicional de nosotros. Y ese algo que requiere de nosotros, mientras vamos en ese crecimiento, involucra a otros. Y esos involucrados de primera instancia siempre va a ser la familia. Yo siempre he dicho que a la hora de cualquier persona querer prosperar, tiene que entender que para prosperar se añaden problemas en tu vida, ¿verdad? Y digo eso en el aspecto del prosperar, pero eso es en todas las áreas de la vida. Mientras tú vas creciendo, vas evolucionando, la vida se va complicando. Pero de la misma forma, nosotros los creyentes, pues por supuesto, le creemos a Dios, nos da unas herramientas para poder manejar todo eso. Pero mientras más compleja se va haciendo la vida, más complejo también es la vida para la gente que nos rodea, porque son los primeros que van a estar ahí en esos instantes de complejidad. Y definitivamente todos nosotros debemos de buscar tener las herramientas correctas para, mientras construyo mi vida personal, reconocer que no solamente estoy construyendo mi vida personal, sino que hay un alrededor que de una forma u otra se ve afectado por esa construcción que yo estoy haciendo. Por lo tanto, me hago consciente de que construyo personalmente, pero a la vez estoy haciendo una construcción que incluye a los demás. Dicho eso, por eso estamos construyendo específicamente en este tiempo el aspecto de familia. ¿Y por qué lo digo así? Porque quizás podemos utilizar el mismo tema que estamos construyendo en otras áreas, en otras series de mensajes más adelante. Por ahora nos vamos a concentrar en el sentido de la familia. Y hoy quiero que comencemos a establecer quizás el fundamento de lo que será la serie de mensajes y que comencemos a compartir respecto a lo que es la vida espiritual en familia. El fomentar la vida espiritual en familia debe ser un deber para todos nosotros. Para todo creyente debe ser un deber el fomentar la vida espiritual en familia. Hay dinámicas dentro de lo que es la familia que usualmente hay gente, y voy a decir espiritual entre comillas, más espiritual que otras por el hecho de que se involucra un poco más en el aspecto de lo que es el sentido espiritual, y por eso digo entre comillas, porque no necesariamente porque tú luzcas ser espiritual, eres espiritual. Por eso es que estoy diciendo que dentro de la familia usualmente hay una persona que a los ojos de la gente es el más espiritual. Pues magnífico. Esa persona tiene una responsabilidad de incluir a otros a que puedan experimentar quizás lo que él experimenta, siempre y cuando sea genuino, ¿verdad? Siempre y cuando sea real, siempre y cuando sea una vivencia real que necesite entonces contagiar a otro y que otros la quieran emular. Y todos nosotros debemos de aspirar a eso. Si tú te consideraras en el día de hoy quizás esa figura espiritual, por decirlo así, por ponerle un título, en tu familia, yo quiero que a través de este mensaje tú salgas convencido, pues que te toca a ti contagiar el resto de tu familia. Esa va a ser la conclusión del mensaje, ¿verdad? Hay que elaborarlo, pero el mensaje del día de hoy va dirigido a eso. Si tú eres una persona espiritual, o tú eres una persona que quieres fomentar el aspecto espiritual, ¿verdad? En tu vida, si lo haces en tu vida, te toca hacerlo en el ambiente familiar. No vamos a través de, ¿verdad? Aunque sí vamos a tocar unas temáticas en específico por algunas inquietudes que yo tengo en mi corazón a manera de enseñanza, y a lo que me refiero es que yo no quisiera entrar en la cantidad de familias que se pueden dar por el tan solo hecho, ¿verdad?, de traer la colación de que hay matrimonios solos, que no tienen hijos, y a veces me referiré a hijos, pero yo lo que quiero que tú encierres todo esto, no solamente a tu entorno básico de familia, por decir tu entorno del hogar, aunque va dirigido a eso, pero que también tú incluyas, mientras vayamos entrando en detalles y en enseñanzas
por supuesto, todo a tu alrededor y ese círculo que se va ampliando en cuanto a lo que es familia. Nosotros queremos que todos procedan al arrepentimiento, pero por supuesto, el entorno más cercano, que son los que viven en tu casa, son los que mayor y más rápido puedes recibir ese impacto. Lo que estaba diciendo era que no me voy a fijar solamente a que el entorno debe ser papá, mamá e hijos, porque hay familias que es la hija y la madre, o el padre y 2 hijos, y me sigue. A eso es lo que estoy diciendo. Dicho eso, miremos un poco de un verso muy famoso y que mucha gente lo utiliza cuando se destaca el aspecto de lo familiar, y es el famoso verso de esa decisión que tiene Josué en un momento dado de que él y su casa le servirían al Señor. Y mira lo que dice el libro de Josué. Josué el capítulo 24, el verso 14. Josué el capítulo 24. Si tú miras tu Biblia, las Biblias que tienen títulos, ¿qué dice el título? Ese es el último capítulo del libro de Josué. ¿Qué dice el título? Discurso de despedida de Josué. Así que miremos en el día de hoy una ocupación en la vida de Josué en el momento que quizás se despide de una posición. Miremos una de las ocupaciones o de las grandes ocupaciones que tenía Josué. Verso 14. Ahora pues, ¿qué dice? Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Quita los dioses que sirvieron tus padres al otro lado del río, quita los dioses en Egipto. ¿Y qué dice? Y servid a Jehová. Y sirve a Jehová. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué dice? Escogeos a quién sirváis. El servirle a Dios, de primera instancia, todos nosotros tenemos que reconocer que se escoge. Tú escogiste llegar hasta este lugar hoy. Tú escogiste esta iglesia. Tú escogiste servirle a Jehová. Servirle a Jehová, servirle a Dios, se escoge. El estilo de vida que se puede tener de servirle al Señor es uno que se escoge. Para nosotros poder escoger, tiene que haber diversidad de cosas, ¿cierto? Para nosotros poder escoger, tiene que haber opciones. Y ahí es donde entran los conflictos en la vida del ser humano, en las opciones. Si fuera solamente una cosa, pues no hay la capacidad, no hay tal capacidad de escoger. Pues es más fácil, ¿cierto? Es donde yo siempre destaco que la grandeza de Dios está en que el ser humano puede escoger. Yo creo que Dios nos escoge a nosotros. Dios nos escoge para salvación, Dios nos escogió por amor, Dios nos escogió para que estuviéramos en este tiempo. Pero si yo no me hago consciente de que yo lo escojo a Él, no hay una manifestación de lo que Él quiere hacer en mi vida. No hay una manifestación de lo divino en mi vida porque yo no me hago consciente, porque yo no lo comprendo. Así que Josué le está diciendo a esta gente que tenía ciertas acciones a no escoger servirle a Dios. Le está diciendo, pues entonces tienes que escoger a quién le sirve. Porque algo en la vida, hermanos, todos nosotros tenemos que escoger. A algo o a alguien le vas a servir. A algo o a alguien le sirves. Nos tenemos que hacer conscientes realmente a quién le servimos. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y ahí él establece el statement. Pero yo y mi casa le vamos a servir a Jehová. Pero yo y mi casa le vamos a servir a Jehová. Si tú te fijas en ese verso 14 y ese verso 15, la palabra servir se encuentra 7 veces. 7 veces en 2 versos se está expresando Josué y le está diciendo a esta gente, tienes que escoger a quién le sirve. Puedes escoger servirle a estos dioses, o puedes escoger servirle a estos dioses, o puedes servir de esta forma, pero yo y mi casa le servimos a Jehová.
Así que el issue aquí central, y los martes venimos a estudiar un poco más la palabra del Señor y por eso el mensaje quizás un poquito más calmado, siempre establezco eso, ¿verdad? Pero si miramos, aquí lo que se quiere resaltar es el aspecto del servir, el aspecto del servicio. Una de las cosas que todos nosotros tenemos que estar completamente conscientes, una de las cosas que todo creyente tiene que reconocer, y lo que Josué establece es que él y su casa le servirían a Jehová, refiriéndose a trabajar, refiriéndose no solamente a trabajar, era una implicación de servir hasta ser esclavizado. Josué lo que está diciendo es: yo quiero ser esclavo de Jehová, yo quiero trabajar para Dios y yo quiero servirle a Dios de tal forma que yo soy un esclavo. El esclavo no tiene una opción. Ahora Josué pasa del aspecto de decirle a otros que escojan, a él haber escogido no tener ninguna opción. Y nosotros tendremos la capacidad de llegar a eso, de descartar todas las opciones de nuestra vida por servirle a Dios. Lo que pasa es que si grande era esa decisión de Josué al hacerlo, más grande era no hacerlo solamente personalmente hablando, era incluir toda su familia. Y ahí es donde quizás está la complejidad de todo esto, porque fácil es tú convencerte a ti mismo de servirle a Dios, pero cuán difícil es convencerte a ti mismo y ahora convencer a todos los que están a tu alrededor, convencer a tu familia. Y este hombre está diciendo: para mi familia no hay opción. Para mi familia no hay opción. Yo y mi casa le servimos a Jehová. Yo y mi casa trabajamos y servimos hasta ser esclavizados. Sin opción. El esclavo no tiene opción. Parece servir teniendo una dirección de adoración hacia Dios. Cuando tú reconoces ese aspecto de Dios en tu vida, tú le estás adorando. Cuando tú llegas a ese nivel de descartar todo lo demás en tu vida, tú lo que estás haciendo es reconociéndolo de tal forma, y esa es una de las máximas expresiones de adoración de tu parte hacia Dios en tu vida. La gente quiere cantar, la gente quiere música. No. Grande es tú decidir servirle sin opción. Grande es tú servirle a Dios como un esclavo. Difícil. Dificilísimo. Es lo que dice el resto de los versos para establecer unas ideas adicionales. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Si te fijas, siempre está incluyendo sus antepasados. Si te fijas, siempre está hablando de la familia. Si tú te fijas, la cultura, ¿verdad? Si tú te fijas, el escrito, si tú te fijas, el aspecto de la nación, del pueblo de Dios en aquel momento, en aquel instante de Israel, siempre se dirigía a lo que había pasado con los padres, lo que había pasado en la familia, lo que había sucedido ya, lo que Dios había hecho ya. Dice la palabra del Señor en el verso 17, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Verso 18, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues, ¿qué dice? También serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Aunque esto fue una decisión momentánea y una expresión momentánea, porque cuando se ve el futuro, el pueblo realmente no siguió sirviendo con la fidelidad que debió haber servido a Dios. Sí hay una expresión del servicio hacia Dios por el tan solo hecho de que el líder, despidiéndose, dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová.
Y si el líder dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová, y toma esa decisión de que él serviría a Jehová más allá de los otros dioses, pues ¿cuál iba a ser la reacción del pueblo? Sí, vamos a Jehová, no le llevemos la contraria, se está despidiendo. No le llevemos la contraria, está saliendo del puesto. Le servimos a Jehová. ¿Por qué digo que fue una reacción como esa? Porque cuando miramos el futuro, cuando miramos lo que sucedió luego, pues no fue un tal servicio a Jehová. Pero esa es la reacción que tienen. ¿Qué debería estar ocupado Josué? ¿Verdad? Pues Josué debería estar ocupado de él permanecer en la decisión de servirle a Jehová, y tenía que estar ocupado de su familia. Eso sí, él tenía que hacerlo. Yo quiero que en el día de hoy nosotros miremos este aspecto de algunos de los dioses que se mencionan ahí, y yo lo quiero traer como una analogía al día de hoy de cosas que nos impedirían como familia quizás el servirle a Jehová. Si tú te fijas en esos versos, él va estableciendo, no le sirvas al Dios del río, el de antes del río, no le sirvas al Dios. Cuando nosotros miramos ese verso, ¿verdad? Déjame buscarlo aquí rápido. El verso 15 cuando dice, y mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién vas a servir, si a los dioses que le sirvieron vuestros padres, que estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Los dioses del otro lado del río y los dioses de los amorreos. Cuando nosotros miramos ese aspecto de lo que son esos dioses al otro lado del río, esos dioses que adoraron los padres, yo quiero traer a colación el aspecto de que una de las cosas que pueden echar a perder el sentido de que yo en mi casa le sirva a Jehová son las tradiciones. Hay gente que va a establecer su servicio por las tradiciones. Y si hay algo que familiarmente hablando nosotros tenemos que analizar, son nuestras tradiciones. Si algo de estas culturas muy atacadas, en el día de hoy por ser fundamentalistas y por un sinnúmero de cosas, se destaca, es el aspecto de la tradición. Y si algo se ha perdido en Occidente y en los tiempos modernos, en la vida de mucha gente y en las familias, ¿qué es? La tradición. Y ponte a pensar, si por la pérdida de tradiciones, también se han perdido ciertos valores que tradicionalmente se practicaban. Tradicionalmente era una opción para la gente ir a la iglesia en la semana. Ahora se hace complicadísimo. Pero tradicionalmente, como le decimos nosotros, la iglesia tradicional tenía servicios lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Había culto de oración, había culto de damas, había culto de caballeros, todavía hay iglesias así, había culto de caballeros, había culto de jóvenes, había culto de estudio bíblico, de escuela dominical, los viernes de estudio bíblico, sábado libre, y si no había un invento, y el domingo, tradicionalmente. Pero de la misma forma que hay tradiciones que te pueden acercar a Dios, hay tradiciones que te alejan de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer en nuestra vida a la hora de decir que yo en mi casa le servirá al Señor, son las tradiciones. Él le decía, le sirve al Dios de tus padres por el tan solo hecho de lo que conocieron, por el tan solo hecho de lo que escucharon, por el tan solo hecho de lo que se les enseñó. Vas a servirlo a ellos. Es el elemento tradicional. Ese era el elemento tradicional lo que los ponía a ellos en la disyuntiva. Si experimentaban o no experimentaban lo nuevo que podían experimentar, valga la redundancia, de parte de Dios en su vida. Y te pregunto, a manera de introducción, hoy, ¿cómo están tus tradiciones? ¿Cuáles son tus tradiciones? ¿Cuáles son tus prácticas continuas? ¿Cuáles son tus prácticas continuas? Cuando tú miras, cuando se refiere a otros dioses, y mientras yo estudiaba, era medio curioso, porque este Dios era de las tentaciones más grandes que esta gente podía experimentar para alejarse de lo que era Dios, y todo iba dirigido por el tan solo hecho de lo que ahora se dedicarían a hacer. Y me explico. Dice el Dios de los amorreos. El Dios de los amorreos se destacaba por ser un Dios que bendecía tus cosechas. Y ahora esta gente
entraron en el ámbito de la agricultura cuando nunca habían sido agricultores. Y entre las cosas que aprendían para poder sembrar y cosechar correctamente, porque ellos lo que hacían eran edificios para Faraón, era la agricultura. No la sabían hacer. Mientras aprendieron la agricultura, una de las cosas que tradicionalmente aprendieron era el hecho de pedirle a ese Dios, porque los otros pedían, y como los otros cosechaban, porque aquel Dios los hacía cosechar, esta gente se veían tentados en el caminar a servirle a ese Dios, porque si yo estoy sembrando y quiero cosechar correctamente, tengo que adorarle. ¿Me estoy explicando? Y era una desviación del servicio a Jehová por el tan solo hecho de que ahora yo era inexperto, yo era inseguro en lo que estaba haciendo y me hacía ser más frágil en la influencia de aquello, pensando que a mí me iba a dar resultados. Estoy trayendo hoy las cosas que te pueden desviar del que a ti en tu casa le sirvan al Señor. Es lo que te llama la atención y lo que tú piensas que te hace que da resultados, que no tiene nada que ver con lo que un día tú creíste y que tú sabes que realmente da resultados en tu vida, pero como tú piensas que a qué le da resultados, es lo que tú comienzas a hacer y te vuelves una persona frágil. ¿Por qué? Porque eres inexperta, porque la realidad es que no tienes toda la seguridad del mundo. Lo que comienzas es a imitar, y esa es la influencia que comienzas a recibir. ¿Cuántas veces se da eso en la iglesia? ¿Cuántas veces se da en la iglesia el hecho de gente que comienza a servirle al Señor, pero le llamó la atención X o Y cosas, y cuando le llama la atención X o Y cosas, que son inexpertos, que lo que hacen es mirar nada más, pero que quizás lo quieren hacer, se exponen, y ¿qué terminan haciendo? Dejar de servirle a Dios. Como individuos toman la decisión, como individuos lo realizan, y como individuos se llevan enredados la familia. Y ese es el speech que tenía Josué ahí. Siempre se destaca el hecho de que yo y mi casa le serviremos a Jehová, pero establezcamos el contexto y miremos el contexto de dónde surgió el yo y mi casa serviremos a Jehová. Es que le está diciendo a esta gente una vez más, va más allá de las tradiciones, va más allá de lo que tus padres estaban acostumbrados a hacer, de cómo tus padres estaban acostumbrados a servir, de cómo tus padres estaban acostumbrados a funcionar. Yo decidí ser diferente, es lo que dice Josué. Y le está instando a ellos que ahora fueran diferentes. Todo dirigiéndolo a Jehová. Todo dirigiéndolo a Jehová. Cuando tú miras el verso 23, y establece otro de los puntos que quiero compartirte hoy. Cuando tú miras el verso 23, dice la palabra del Señor: y quitad pues ahora los dioses ajenos. Habló el Dios de los padres, habló el Dios de los amorreos, y ahora comienza a hablar de los dioses ajenos. Quitad los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, el Dios de Israel. Verso 24, y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Cuando se está refiriendo a ese aspecto de lo que es esos dioses ajenos, lo que está hablando es de esos aspectos novedosos que surgen, lo que se volvía la novedad. Habían unos dioses de novedad en aquel momento. ¿Con cuántas cosas tenemos que luchar nosotros hoy? ¿Con cuántas cosas el creyente y el cristiano tiene que luchar en el día de hoy? ¿Con cuántas cosas de novedad que queremos ir tras de eso? Y nos apartan de nuestro servicio a Jehová. Tenemos que estar conscientes de lo tradicional, tenemos que estar conscientes de esa fragilidad cuando nos sentimos inseguros y aquellos que están haciendo y nosotros quisiéramos hacer, y tenemos que estar conscientes de lo novedoso. Escuche bien, tenemos que estar conscientes aún de lo novedoso dentro de las iglesias. ¿Cuántas cosas surgen dentro de las mismas iglesias que nos desenfocan de servirle a Jehová? Una vez más, que es lo que establecía de manera de introducción, fácil es el yo como individuo reconocerlo. Difícil es el yo reconocerlo y determinar que mi casa lo reconozca de la misma forma. Y tú miras al lado tuyo y estás hoy con tu familia.
tú sabes que tus intereses quizás no son los mismos que los intereses de tu pareja. Y la novedad que le atrae a él no es la novedad que le atrae a ella. La de los hijos, peor. Bad Bunny ya vendió el concierto. ¿Tú sabes el nivel? ¿Tú sabes el nivel que tú anuncies un concierto hoy y lo des mañana? La novedad. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente de esa el domingo va a la iglesia? Cada cual hace lo que le da la vida, lo que le da la gana, ¿verdad? Yo lo que establezco es con cuántas luchas nosotros nos tenemos que dar y que pueden distorsionar lo que yo estoy enseñando hoy. Nuestro servicio a Jehová. Y no solamente nuestro servicio a Jehová como individuo, nuestro servicio a Jehová como familia. Como familia. Para poder concluir en el día de hoy, una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer y que tendremos que hacer, y nosotros pensaremos que es muy difícil, no es tan difícil. Para nosotros poder servir en familia y poder determinar vivir, como decía Josué, de que yo y mi casa le sirva al Señor, nosotros tendremos que muchas veces volver a lo básico. Back to basic. Volver a lo básico. Por eso es que yo te decía que aún mismo en el ambiente cristiano, en el ambiente evangélico, cuántas novedades surgen que nos separan de lo básico. Surge el congreso tal, surge la cosa tal, que vamos a hacer congresos, se hacen congresos, que hay edificación, seguro que hay edificación, que nosotros nos ocupamos y nosotros vamos más allá a veces en otras áreas para poder edificar, para poder, ¿verdad?, añadir en la vida de la gente, definitivo, pero nada sustituye la oración. Nada sustituye el estudio de la palabra, nada sustituye que tú te tienes que sentar en tu casa, como te quiero mostrar dentro de un rato, y estudiar la palabra. Nada sustituye que tú eres el que tienes que orar en tu casa con tu familia. Nada sustituye lo básico, nada sustituye lo básico. Y cuando llegan las novedades, yo tengo que volver a lo básico. Cuando es lo tradicional, yo vuelvo a lo básico. Cuando ves esto que quizás distorsiona mi pensamiento porque otro hace y yo quisiera hacer y no sé hacerlo, yo vuelvo a lo básico en Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, y mira el mismo Josué. Mira el mismo Josué lo que establece. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos. Perdón, mira Moisés como dice, estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, ¿qué dice? En la cual poseáis para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Y qué dice? Tú, ¿qué dice? Tu hijo. ¿Y qué dice? Y el hijo de tu hijo. Siempre escribiendo a la familia. Siempre escribiendo al individuo e incluyendo a la familia. No había forma de que Dios pudiera impactar toda una nación si la dirección de lo que quería mostrarle y quería enseñarle no era la familia. No había forma. Él podía trabajar, por supuesto, con individuos, pero el individuo donde único podía tener esa autoridad que recibiría de Dios en la ejecución de lo que le estaba enseñando, era en la casa. Era en la casa. Una de las cosas que nosotros tenemos que estar conscientes es cuánta autoridad realmente estamos ejerciendo en nuestra casa, porque a veces queremos ejercer más autoridad afuera que lo que ejercemos adentro. Tú sabes, cuando yo era joven, con cuánta gente yo me di que me quería exigir a mí más de lo que yo veía que le exigía a sus hijos. Había una persona en específico en mi vida que tenía una posición de autoridad espiritual en un momento dado. Y yo decía, este tipo me exige más a mí de lo que le exige a sus hijos. Y ese era un conflicto que yo tenía cuando joven. Este tipo me habla, mira cómo me habla a mí más que a sus hijos. ¿Y cómo es posible que nosotros pretendamos en nuestro servicio a Dios involucrar más el ente exterior que lo que está dentro de la casa?
Cuando la dirección es para mí, para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Lo que pasa es que es más difícil, porque esos viven conmigo. Y ver lo bueno y ver lo no tan bueno. Y cuando ver lo no tan bueno, muchas veces me impide quizás el querer enseñarle o exigirle ciertas cosas dentro del servicio a Dios. Era para tu hijo y el hijo de tu hijo. Dice la palabra del Señor, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. El verso 3 dice, oye pues, oh Israel y ciudad, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya, ¿qué dice? Para que te vaya bien. ¿En dónde? En la tierra que fluye leche y miel. Y después dice, y te multiplicaré. Una vez más, Josué el capítulo 6, reciben los mandamientos, los estatutos, los decretos de Jehová, la enseñanza de Jehová. Cuando se recibe la enseñanza de Jehová, dice la palabra del Señor en el verso 2, era para que se temiera a Dios, guardándolo, practicándolo, el individuo y la familia. ¿Cuándo? Todos los días de la vida. Y los días iban a ser prolongados. Pero había una promesa. Y la promesa era que si se hacía y se actuaba en ello, nos iba a ir bien. Cuando le servimos a Dios en familia, se supone que nos vaya bien. Esa palabra que nos va a ir bien, la gente pensaría que es que todo sale bien, que todo es perfecto y que todo es peaches and cream, mariposita, como mi nena de 5 años, que las maripositas son algo genial, y las nubes del cielo, y el juguetito, y eso es lo que la gente pensaría que es, que entonces todo me vaya bien. Y no se trata de eso. Lo que se trata es que cuando yo vivo por esto y lo establezco como familia, lo practico como familia y obro en familia, yo lo hago bien. Es para hacerlo bien. Yo lo hago bien. Mi actitud es la mejor. Mi enseñanza es la mejor. Es para hacerlo bien. Es para hacerlo correcto. A eso es a lo que se está refiriendo. A eso es lo que se refiere, eso para que te vaya bien. Es para hacerlo bien. Es para hacerlo correcto. Y si yo lo hago bien y hago lo correcto, entonces vivo feliz. El problema es que la promesa de estos versos era para una tierra prometida. Y muchas veces en la familia no hay algo por qué aspirar y no hay una promesa que querramos perseguir, que querramos seguir y que entendamos que provenga de Dios. No quiero ser complicado en esta serie, pero yo sé que los domingos estoy, a los martes para enseñar y definitivamente nos va a retar. Pero yo quiero que tú salgas convencido, una vez más, como te dije al principio del servicio, que los tiempos que estamos viviendo no es para jugar. Mira, hermano, cada vez que yo estoy orando y yo digo, Señor, y yo utilizo mucho esta frase, si a mí se me hace difícil, el hecho de hacerlo bien, si a mí se me hace difícil hacerlo correcto y tengo una responsabilidad, imagínate el que no la tiene. Y yo lo que pretendo con esta línea de pensamiento es que nos responsabilicemos, que sepamos que los que están alrededor mío necesitan que yo en mi casa le sirva a Jehová, que los que están alrededor mío necesitan que las tradiciones sean las de Jehová, que los que están alrededor mío necesitan que yo esté enfocado en lo que quiero hacer y que no hay vulnerabilidad en mi vida por lo que yo quisiera hacer, que me despegue de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Necesito estar bien enfocado porque no hay novedad más grande que lo que Dios cada día puede hacer en mí. Y si lo hace en mí, lo hace en mi casa.
Y esa debe ser la responsabilidad de todos nosotros, la responsabilidad de vivir por la palabra. Si yo vivo por la palabra, la aspiración de lo que puede ser la promesa de Dios en mi vida, la alcanzamos juntos, la alcanzamos en familia. La tierra que fluye, leche y miel, es para hacerlo bien, es para hacer lo correcto, es para vivir feliz. Cuando hago lo correcto, cuando lo hago bien, voy a vivir feliz. Pero es para que yo me multiplique correctamente. Y una de las cosas que como individuo vamos a tener que razonar en lo familiar y en cuanto a nuestro servicio a Dios es cómo nos estamos multiplicando. ¿Cómo me multiplico? Y es un proceso de cada día, hermano. Aquí no hay perfección alguna. Yo me puedo sentir hoy en un estado bendecido por el trabajo que estoy haciendo con mi hija. Y todos los días yo le pido a Dios que de continuo se vaya dando. ¿Por qué de continuo? Porque las novedades de los 5 años no son las novedades de los 18. Yo le pido al Señor que me dé toda la capacidad. Pero hoy yo celebro cuando en su oración en la noche ella dice: gracias, Señor, porque Abby hoy está sana en el cielo. Ella está completamente consciente de lo que está diciendo. Es una nena de 5 años. Pero el consuelo que está teniendo hoy a sus 5 años es el correcto. Y es el de Dios. Porque yo y mi casa decidimos servirle a Jehová. Y nosotros estamos convencidos de que hoy Abby está sana en el cielo. Y ella nos da una lección de vida a nosotros con la alegría que experimenta. Pero es hoy. A lo que me refiero es que la pronunciación y sus palabras en su oración son palabras que nosotros utilizamos en la nuestra. Pues hasta hoy me estoy multiplicando correctamente. Y todos nosotros debemos de ser sensatos en el hecho de pensar y razonar cómo nos queremos multiplicar. Y esto no solamente con los hijos. Esto no es solamente encerrándolo a los hijos. Esto es entrando en el aspecto de cómo creyente lo podemos hacer y definitivamente en el ambiente familiar. En lo que es la familia, cuando determinamos servirle a Jehová. Dice la palabra del Señor en ese capítulo, en el verso 4: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y aquí empiezan las instrucciones. Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice? Estarán en tu corazón. ¿Y qué dice? Y las repetirás a tus hijos. Así es que uno verdaderamente se multiplica. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito. Mi madre ponía versos bíblicos en la nevera. Ponía versos bíblicos en el baño. Habían cuadritos de versos bíblicos. Hoy uno tomaría eso como algo, ay, qué anticuado. Pero yo veo el fruto hoy de eso en mi vida. Hoy decir aleluya por ahí, uno ni se atrevería. Cuando debe ser todo lo contrario. Lo que yo le pido al Señor es que después de esta serie de mensajes, cuando venga ahora la fiesta de Navidad, tú te pares un día y digas: yo voy a hacer una oración antes de que todo el mundo empiece aquí a comer. Y que tú creas. Y si nadie te acompaña, oras tú con tu familia. Y algo haces para influenciar, algo haces para mostrar y no te avergüenzas lo que realmente Dios ha hecho en tu vida. Para multiplicarte correctamente. Dentro de lo básico, yo tengo que entender esto.
y cómo se involucre toda mi familia. Hay 3 cosas que yo quiero que tú comiences a reconocer y que comiences a aplicar como nunca antes en tu vida. Número 1, que tenemos que hacer de Dios nuestra prioridad. Para que tú y tu casa le sirva al Señor, para que construyamos familia, Dios debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad. Un domingo, nuestra prioridad debe ser venir a la casa del Señor. Hay expresiones como esa que yo a veces me siento incómodo utilizarla porque hay gente que la ha utilizado para manipular, pero la verdad es que dentro de lo que nosotros hacemos como creyentes, la prioridad debe ser venir a la casa del Señor. Venir a la casa del Señor y después de aquí hacemos lo que tú quieras. Yo le decía a una persona hoy, ven a la casa del Señor y dile a tu pareja que mientras no le sirva al Señor, pues después de las 12 van a donde quieran, porque tú decidiste servirle al Señor. Difícil, dificilísimo, pero se puede. Ah, pastor, porque tú eres el pastor. Yo soy pastor hace 2 años, hace año y pico, y lo viví todo el tiempo. Después de las 12 se hace, porque aquí la misa dura hasta las 12. Tú tienes que hacer a Dios tu prioridad, número 1. Número 2, para poder vivir esto que te he mostrado, vas a tener que asimilar la palabra de Dios. Asimilar la palabra de Dios conlleva actuar en ella. Cuando tú asimilas la palabra de Dios, la vives. Cuando tú asimilas lo que dice esta palabra, tú lo vives, tú lo practicas, tú estás confiado. Surge el issue, surge la distracción, surge otra tradición y tú te acuerdas de la palabra. Y cuando la asimilas, la aplicas. La aplicas. Tenemos que asimilar la palabra del Señor y más adelante vamos a ver algunas de estas cosas. Y número 3, tenemos que enseñar la palabra del Señor. En nuestra familia tenemos que enseñar la palabra del Señor. En nuestra familia, número 1, hacemos a Dios nuestra prioridad. Cuando tú miras esos versos, dice que Dios quiere todo nuestro amor. Él exigió todo nuestro amor. Insta al escritor a que asimilemos la palabra de Dios, que vivamos por la palabra del Señor, e insta a que la enseñemos. Y si algo todos nosotros, para poder concluir en esta noche y poder orar, tenemos que hacer realmente en nuestra familia, con nuestros hijos, a nuestro alrededor, es enseñar la palabra. Y esa palabra enseñar es señalar. Pero no solamente es señalar. Y yo tengo que, y aquí me voy a confesar, como los martes no hay casi gente, me pongo menos creativo y como que medio le bajo a la producción del mensaje. Y yo debí haber traído un taladro hoy. No, y creo que está ahí, porque en la construcción se quedó uno ahí. Yo debí haber traído un taladro. Porque esa palabra enseñar en el original, ¿sabes lo que significa? Perforar intensamente. Es perforar intensamente. Ahí está la primera herramienta. Pero como yo le bajo, ya no estoy poniendo chaqueta y todo. Perforar intensamente. Pero hoy no queremos ofender. Hoy queremos darle libertad a nuestros hijos para que elijan. Magnífico, van a elegir cuando salgan de casa. Mientras, con esto, yo voy a perforar intensamente. Se lo voy a enseñar por ojo, boca y nariz. En mi casa, perforar intensamente. Y el que decide ir a mi casa, cuando llega a mi casa y yo voy a cenar, Señor, gracias, más hago la oración más grande. Predico en medio de la oración. Señor, que se estén muriendo de hambre para que me escuchen. Y perforar intensamente. Cuando se habla de enseñar, es perforar intensamente. Es inculcar. Pero sobre todas las cosas, es de lo que yo quiero que tú recibas en esta noche y que le creas a Dios, que te dé la capacidad de poderlo enseñar diligentemente. Tiene que haber una diligencia. Yo creo que lo que distorsionó este aspecto del perforar y que la gente se sienta atacada cuando lo educas es el no saber ser diligente.
no saber ser diligente. Mira, hermano, la gente te da la oportunidad de hablarle y la gente te da la oportunidad de enseñarle. Pero nosotros tenemos que ser diligentes. ¿En qué sentido? Tú tienes que saber identificar el momento de la conversación donde tú puedes enseñar. Y en lo que ha errado muchas veces el creyente a la hora de querer perforar intensamente es querer encajar a Dios a todo lo que da, como sea, en la vida de gente que no piensan bueno, callarme la boca que iba a ser uno de mis comentarios. Pues caminan porque ven a otros caminar. Hay que ser diligentes. Eso requiere mucho de nosotros. Saber cuándo, qué decir, en qué momento, qué digo, cómo lo digo, cuán constante soy. Porque yo lo haga todos los días no quiere decir que no estoy perforando intensamente. Es que hoy lo hice. Quizá hubieron 2 días que no lo hice. Pero el tercero, te lo vuelvo a decir. El cuarto, vuelvo y te lo repito. Quizás el quinto y el sexto te dejé. Pero el séptimo, vuelvo y te lo digo. Y algún día despertarán, algún día lo recibirán. Mientras yo oraba y pensaba quizás en un ejemplo, y voy a orar ya en esta noche, recordaba a Pablo y cómo le hablaba a Timoteo, y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 1, y con esto cerramos. Dice la palabra del Señor, el capítulo 1, el verso 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús, a Timoteo, ¿qué dice? Amado hijo. Lo trataba como un hijo. Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre de Jesucristo, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, día y noche. Día y noche lo trataba como un hijo, y de las cosas que destacaba era que se acordaba de él en sus oraciones. Oraba por él día y noche. Dice la palabra del Señor en el verso 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero. ¿Y dónde habitó primero esa fe no fingida que estaba en la vida de Timoteo? ¿Dónde habitó primero? En tu abuela Loida. Le dijo, tu abuela Loida tenía esa fe que tú tienes. Tu abuela Loida tenía esa fe. Y tu madre Eunice tenía esa fe. Y estoy seguro que en ti también. No menciona al papá. No menciona al papá, no menciona al abuelo, menciona a la abuela y a la madre. Si tenía o no tenía papá, Pablo lo estaba tratando como un papá, quizás le era necesaria esa figura paternal, pero le está diciendo a este muchacho, tu abuelita tenía esa fe, tu mamá tenía esa fe no fingida, esa fe no fingida que ese muchacho aprendió. Esa fe no fingida que a ese muchacho se le inculcó, dice la palabra del Señor, por lo cual te aconsejo, por lo que le estaba pasando en ese momento, Pablo le dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no te ha dado Dios, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si poderoso es ese aspecto de no sentir la cobardía, sino de vivir en poder y reconocer ese dominio propio en nuestra vida, poderoso debe ser es reconocer que yo lo aprendí. ¿Y dónde lo aprendí? En mi casa. Lo aprendí de aquel también que se mostró quizás como un padre, que me educó, que me enseñó, que me mostró, que me ungió, que me bendijo, que estaba ocupado por mí. Y yo quiero orar en el día de hoy que tú seas esa persona que te pares como Josué y que diga, yo en mi casa le vamos a servir a Jehová. Y que no importa esto o lo otro que me quiera distraer, yo voy a servir de esa forma, yo voy a creer de esa forma. Y que la manifestación de todo alrededor tuyo, de eso que tú vayas a impactar, de eso que tú vayas a enseñar, de eso que tú vayas a priorizar como lo que es Dios en la vida, que se pueda manifestar todo ese poder de Dios, que se pueda manifestar toda esa valentía de
de Dios, que se pueda manifestar todo ese control de Dios que tengo que tener, como lo es ese dominio propio en mi vida, porque se aprendió. Y para que se aprenda, se tiene que enseñar. Se tiene que enseñar. Cuando tú miras el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 10, y mira una vez más cómo le escribe: pero tú has seguido mi doctrina. Tú has seguido mi doctrina. Ahora le está diciendo a este muchacho: tú has seguido mi doctrina. No solamente mi doctrina, ¿qué dice? Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. No solamente eso, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecuciones, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú. ¿Y persiste en qué? Le está diciendo Pablo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y si eso es poderoso, mira el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sigue lo que aprendiste. Sigue lo que aprendiste. En el día de hoy yo te digo, si aprendiste en el entorno familiar lo que es servirle al Señor, sigue lo que aprendiste. Pero que más allá de reconocer, seguir lo que aprendiste, chequea y evalúa que estás enseñando. Y si lo que estás enseñando, y llévate eso y léelo en tu casa. Lee ese 2 de Timoteo, el capítulo 1. Léete ese 2 de Timoteo, el capítulo 3. Ese verso del 10 al 17, mira cómo él le está diciendo: seguiste lo que yo te enseñé. ¿Qué puedes estar enseñando? Mi oración es que de aquí tú salgas sabiendo que tienes que estar comprometido en instruir a tu familia en los caminos del Señor. A través de esta serie de mensajes, este es el mensaje de introducción, que tú te convenzas que tienes que estar, te estoy diciendo, tienes que estar comprometido a instruir a tu familia en los caminos del Señor. Que tienes que promoverte como meta y ver cómo vas logrando el educar, el enseñar a otros, el servirle al Señor. Que tienes que promover, y lo vamos a ver más adelante, tiempos formales para eso. En tu casa deben de haber tiempos formales de oración. En tu casa deben de haber tiempos formales de estudiar la palabra. Mi primer mensaje fue en la sala de mi casa. Mi primera predicación fue en la sala de mi casa, a mi familia, porque nosotros hacíamos cultitos. Mi hermano hoy es pastor también, pastor asociado de nuestra iglesia en Calley. Su primer mensaje, ¿dónde fue? En un cultito, en casa. Su primer cántico, su primer canción, en un cultito, en un tiempo formal de adoración en la casa. Tienes que programar tiempos formales para eso. Tienes que promover tiempos a solas con Dios. Tienes que vivirlo tú y tienes que promoverlo en tu familia. De vez en cuando debes decirle al marido tuyo: párate de la silla esa de ver televisión y vete a orar. Sí, echarle un poco de culpa. Yo nunca te veo orar. Si esa es buena. Igual que la mujer tuya cuando esté viendo la novela. Yo a ti no te veo orar. Cuando la escuches bochinchando con la amiga. Bla, 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 bla. Yo a ti no te veo orar. Échale culpa de vez en cuando. Que se vaya a solas a orar. Te va a pelear y te va a decir: yo oro, para que tú no me ves. ¿Cuándo oras? ¿Cuándo me baño? Hay que promover tener tiempo a solas con Dios. Y hay que tienes que promover esas prácticas diarias que te acerquen a Dios.
Tienes que promover prácticas diarias que te acerquen a Dios. Nosotros nos montamos en el carro y hay que orar por las mañanas. Y mi hija cuando quiere ver teléfono, porque me pide el teléfono, y a veces cuando tienes que lamberte en buen puertorriqueño, un tapón de 1 hora, ¿qué hace el papá para poder escuchar Noti1? Le da el teléfono. Pero antes de que prenda el teléfono, ¿qué le dice el papá? ¿Ya tú oraste? Si ella está cansada, dice, hoy te toca a ti. Pero ella lo tiene set. Si estamos los tres en el carro, ella lo tiene set. Ella dice, ayer oró mami, yo oré hoy, mañana te toca a ti. O si ya, ella lo tiene ya set. Y el día que no quiere orar, le dice, no, yo oré ayer, pero yo quiero que ore hoy. No es que te toca a ti. Pues ya es una rutina, ya es algo que se hace a diario. Y yo le pido al Señor que a través de este tiempo, que sí vamos a tener, ¿verdad? Algunos, por decir así, algunas enseñanzas un poquito más prácticas y que vamos a grabar unos videos con algunas cosas también más prácticas. Pero sí nos vamos a centrar en otras en la palabra del Señor. Pero si algo yo le pido a Dios es que promovamos una vez más. Ponte de pie y vamos a orar. Que promovamos dentro de nuestra casa quizás las tradiciones correctas. Hay que volver a ser tradicional. Ay, qué anticuado, pastor. Hay unas tradiciones que hay que volver a tener. Si las tienes, te felicito, persistes teniéndolas. Y ahora incluye más gente. Y aquí creyéndole al Señor que sea empezando por la familia. Que sea empezando por la familia. Que sea empezando por los de cerca. Levanta tu manita al cielo, alegre.